Hola, el día de hoy vamos a dedicarnos a hacer el diagnóstico de infección urinaria. El diagnóstico de infección urinaria es una de las pruebas de laboratorio de microbiología más comunes. En ese diagnóstico debemos determinar la presencia de los microorganismos o el microorganismo que está causando la infección para poder determinar el tratamiento apropiado y efectivo que requiere el paciente para solucionar su infección y poder volver a un estado de salud. En el diagnóstico de infección urinaria tenemos que hay pruebas que me orientan hacia la presencia o no de un microorganismo que me pueda causar daño. Esa prueba que me permite acercarme a ese diagnóstico inicialmente va a ser el citoquímico de orina. Ese citoquímico de orina es una prueba rápida que me permite determinar unas alteraciones de algunos compuestos y determinar si hay una presencia aumentada de microorganismos. Sin embargo, es solo una aproximación, por lo tanto, es, digamos, la forma de indicarle al médico que debe ordenar una prueba apropiada para lograr ese diagnóstico. Pero para el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que es la prueba de urocultivo. Ahora, la prueba que hacemos en el laboratorio para determinar si hay infección es denominada urocultivo. Para el urocultivo es importante tener en cuenta que la muestra debe de ser recolectada idealmente en la mañana, primera orina de la mañana, cuando hay una retención mínima de 4 horas por lo menos. El recipiente debe ser un recipiente estéril de boca ancha que permita una recolección apropiada de la muestra. No olvidemos que se debe descartar la primera porción de la orina y luego se recoge la porción siguiente, que es la ideal para hacer el diagnóstico. La muestra de orina, una vez recolectada, debe ser llevada inmediatamente al laboratorio. Y en el laboratorio se le van a hacer los siguientes procesos. Primero, vamos a hacer la preparación para el cultivo. El cultivo se debe realizar en dos medios básicos: el medio agar sangre y el medio agar McConkey. ¿Por qué utilizamos estos dos medios? Estos medios son importantes porque va a permitir el crecimiento de agentes más comunes que producen infección urinaria. El agente más común que produce infección urinaria es Escherichia coli, que ocasiona más o menos entre el 80 y el 85% de los casos. Otros agentes ya requieren de medios que me permitan el crecimiento porque son más enriquecidos y por eso utilizamos el medio de agar sangre. Entonces, para realizar el cultivo frente al mechero, vamos a destapar la muestra de orina y utilizando una micropipeta que me permita obtener un volumen de 10 microlitros y adaptando la punta para esta micropipeta, que es una punta estéril, vamos a introducirla en el recipiente con la muestra de orina, recogemos esos 10 microlitros y luego los vamos a depositar en el medio de cultivo, tanto agar sangre como agar McConkey. Adicionalmente, vamos a colocar unas goticas en un portaobjetos para hacer la coloración de Gram. Y vamos a poner una gota en una cámara de Neubauer que me va a permitir la descripción de las células y componentes que pueda tener la orina importantes para el diagnóstico de la infección urinaria. Una vez ella termina de colocar las muestras en los sitios respectivos, va a proceder a colocar la placa que va a ser coloreada por Gram en la plancha para que se caliente y se fije, y luego usando un asa que vamos a esterilizar al calor frente al mechero,
vamos a hacer la distribución de la muestra sobre el agar sangre y el agar McConkey. Esta distribución consiste en que a partir de la gotica de orina que pusimos sobre la superficie del agar, hacemos una línea central en el medio de cultivo y luego vamos a comenzar a hacer líneas perpendiculares que atraviesen toda la caja, haciendo una dispersión completa de la muestra sobre la superficie del agar. ¿Para qué se hace esto? Para que las bacterias que estaban en esa orina van a quedar distribuidas sobre la superficie del agar. Cuando terminamos de hacer la siembra, tanto en el agar sangre como en el agar McConkey, los cultivos serán llevados a la estufa a 37 grados centígrados durante 24 horas, con el fin de que las bacterias que estaban en la muestra de orina crezcan y me formen colonias para lograr hacer al día siguiente el recuento de colonias. Un parámetro fundamental para determinar la importancia de ese microorganismo y de definir si el microorganismo es significativo o no frente al proceso de infección urinaria. En el urocultivo vamos a aprender cómo se hace la interpretación de cada uno de los pasos que describimos hace un momento. Tenemos primero la observación en la cámara de Neubauer, que me va a permitir el recuento de leucocitos. ¿Para qué? Para determinar si el paciente está presentando piuria o no. En este sentido, en el recuento que hago en la cámara de Neubauer tiene 4 áreas, el área A, el área B, el área C y el área D. Yo debo hacer el recuento de los leucocitos que hay en cada una de estas áreas. Obtengo la sumatoria que logre hacer recuento de cada una de ellas y sumo los leucocitos que observe en los 4 cuadrantes. Una vez hago esta sumatoria, lo voy a dividir por 4. Entonces, ese promedio que me da lo debo multiplicar por 10 microlitros, que fue la cantidad de orina que utilicé para hacer el recuento. Un recuento que me arroje este promedio, si me da igual o mayor a 8 leucocitos, me está hablando de que el paciente tiene una piuria significativa. Es decir, que hay una respuesta inflamatoria directa frente a los microorganismos que puedan estar allí, o por lo menos hay un proceso inflamatorio. Ahora, la otra prueba que hicimos cuando estábamos preparando el urocultivo fue la coloración de Gram. Es de anotar que esa coloración de Gram se hizo con orina total. Es decir, no tuvo ningún proceso de centrifugación ni nada por el estilo. Es tal cual está saliendo la orina del paciente. Entonces, cuando hago esta coloración de Gram, la vamos a observar al microscopio utilizando el objetivo de 100X con aceite de inmersión. Y voy a empezar a describir la morfología que observo al microscopio. Si encuentro que en cada campo microscópico de 100X puedo ver una bacteria o más de una bacteria, estoy hablando que hay una bacteriuria significativa. Y debo describir la morfología de esas bacterias que estoy observando. Es decir, si es el agente más común, que es Escherichia coli, debería observar más de un bacilo gram negativo por cada campo de 100X que estoy observando, en el caso de que fuera Escherichia coli. Si fuera Staphylococcus saprophyticus, vería más de un coco gram positivo por campo de 100X, y esto me indicaría que hay una bacteriuria significativa y solo voy a informar el tipo de morfología. Ahora, lo más importante,
si el número de microorganismos que tiene la orina del paciente, si es para diagnóstico de infección urinaria y cuál agente es el que está causando la infección urinaria. Por lo tanto, el paso a seguir es el recuento de colonias. El recuento de colonias en los cultivos que obtuve de agar sangre y de agar chocolate. Vamos a recordar que esa siembra en el medio de cultivo, tanto en el agar sangre como en el agar chocolate, se hizo de esta manera. Pusimos la gotica de orina, la distribuimos en la caja y luego hicimos una distribución homogénea en toda la superficie. Cuando se cumplieron las 24 horas, debí haber obtenido crecimientos de colonias. Entonces vamos a representar las colonias que pude haber tenido en ese medio de cultivo. Lo que debe seguir es que yo debo contar el número de colonias que se obtuvieron en la caja de cultivo. Hago ese recuento y vamos a obtener, por decir algo, que me crecieron 100 colonias. Esas 100 colonias se obtuvieron en 10 microlitros de orina. Ese equivalente debo llevarlo a 1000 microlitros de orina, que es lo equivalente a 1 mililitro. ¿Por qué? Porque el informe que entrego del recuento de colonias es el número de colonias por mililitro. Entonces, en el ejemplo de que si me crecieran de esos 10 microlitros 100 colonias, este número lo debería multiplicar por 100 para poder determinar si hubo un crecimiento significativo o no. Obtendría que hubo un crecimiento de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, o lo mismo decir 100.000 colonias que están representando el crecimiento de ese paciente. Encontramos que para determinar que hay una infección, que sí hay una bacteriuria significativa por el crecimiento de los microorganismos, tenemos que recuentos de colonias iguales o mayores a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro me va a dar un urocultivo positivo. ¿Positivo para qué? Para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Luego de hacer este recuento y determinar la importancia de ese microorganismo que creció, se debe pasar a hacer la identificación apropiada para cada tipo de microorganismo. Si es el caso de que me crecieron bacilos gram negativos, debo continuar con todas las pruebas para bacilos gram negativos. Si me crecieron cocos gram positivos, continúo con las pruebas correspondientes y al final, cuando ya tenga el microorganismo aislado e identificado apropiadamente, se le deben hacer las pruebas de susceptibilidad. Recuerden, los diagnósticos microbiológicos, cada que se identifique un microorganismo, es importante determinar qué antibióticos se le debe ordenar al paciente para poder resolver la situación clínica. Cuando ya podemos ver el resultado final del urocultivo, podemos tener diferentes opciones. El agente más común que les mencionaba hace un momento es Escherichia coli. Miremos en las demostraciones, tenemos el recuento de colonias. Vemos que está el agar sangre y el agar McConkey. En el agar sangre vemos crecimiento de colonias en todas las líneas de siembra y las bacterias no tienen un proceso hemolítico como en algún momento describimos. En el caso del McConkey, también vamos a tener un crecimiento abundante. Observemos que crece en todas las líneas de la siembra. Cuando observamos este tipo de crecimiento se hace imposible hacer el recuento de las colonias. Por lo tanto, con solo observar este tipo de crecimiento podemos decir que se tuvo más de 100.000 unidades formadoras de colonia, por lo tanto haciendo significativo ese crecimiento y ese diagnóstico.
A continuación de saber que sí es importante el crecimiento, se deben hacer las pruebas de identificación, que en el caso de bacilos gram negativos como Escherichia coli, que hace parte de las enterobacterias, se hace una serie bioquímica en la cual podemos ver diferentes reacciones que se explicarán en otro video. También vamos a encontrar la sensibilidad de los antibióticos, fundamental para poder informarle al médico qué antibióticos la bacteria puede resistir o a los cuales es sensible para que el tratamiento sea efectivo. Otros ejemplos de estos resultados de agentes infecciosos causando infección urinaria es Proteus. Proteus, al igual, también crece en agar sangre y en agar maconque, pero observen el crecimiento en el agar sangre, es un crecimiento muy abundante, formando un velo que es característico del crecimiento de Proteus. En el agar maconque vamos a encontrar que son colonias pálidas. Más adelante describiremos cómo es la interpretación, pero eso me va a decir que es un bacilo gram negativo no fermentador. Una vez ya tengo el crecimiento de la bacteria, hago el aislamiento y posterior identificación con las pruebas. También, como hace parte del grupo de las enterobacterias, hago unas series bioquímicas que me permiten identificar cuál agente es. Y una vez esté identificado, paso a hacer la prueba de susceptibilidad. Como podemos ver, hay una buena sensibilidad, pero no siempre es así. De ahí la importancia de que siempre debemos hacer antibiograma. En el caso de otras bacterias como gram positivos, un agente muy común en infección urinaria es Enterococcus. Observemos cuando hacemos el recuento de colonias que este solamente me crece en medios como en el agar sangre, pero no me va a crecer en el medio maconque, porque el medio maconque es un medio selectivo que solo me deja crecer bacilos gram negativos. Luego de tener el crecimiento de esta bacteria aislada, se le hacen las pruebas para identificar que, como vimos en identificación de bacterias gram positivas, pudimos ver cuáles serían los resultados para Enterococcus. Adicional, se hace la prueba de susceptibilidad. Enterococcus es un microorganismo que puede causar infecciones urinarias, principalmente en pacientes que están en el ambiente hospitalario o que tienen una condición de base que los hace más susceptibles a la infección por este microorganismo. Por último, tenemos la importancia de otro agente gram positivo como es Staphylococcus saprophyticus. También vamos a encontrar que solo me crece en el agar sangre, teniendo unas colonias blanquecinas, y vemos que en este caso hubo crecimiento abundante en toda la superficie del agar, pero no hay un crecimiento en el agar maconque. El solo hecho de haber crecido abundante en el agar sangre en todas las líneas de siembra me indica una significancia de ese microorganismo. Recordemos, debe de ser aislado y posteriormente identificado. En el caso de este Staphylococcus deberíamos comprobar con la prueba de la coagulasa, la cual en el caso de Staphylococcus saprophyticus la coagulasa es negativa, la prueba de la noviodiosina sería resistente y posterior a esto se haría la prueba de sensibilidad para poder determinar el tratamiento apropiado. Estos son algunos ejemplos de microorganismos de importancia en el diagnóstico de infección urinaria. Sin embargo, dependiendo del paciente, vamos a tener otros microorganismos que pueden causarlo.